Bueno, pues por acá, David Gaitán, mucho gusto en conocerles, al menos este, algunos rostros, muchos nombres. Eh, Muchas gracias por conectarse. Irá entrando más gente, pero bueno, voy empezando con los generales y toda la parte protocolaria. Eh, Vamos a hablar una hora. Si nos pasamos un poquitito más por alguna pregunta o algo así. No pasa nada, pero fundamentalmente es una hora. Como es este formato de clase magistral, pues básicamente yo voy a arrancarme para decirles los contenidos que preparé para compartir con ustedes hoy. Esto, como saben, lo organiza el CELCIT en el marco de un taller más amplio que yo daré, que empieza en un par de semanas. Entonces, bueno, hicimos esta especie de charla introductoria para compartir esto y también para que quien se interese se inscriba ahí al taller. Eso Pablo se los dirá con los detalles logísticos de todo ese asunto. Entonces, bueno, pues vamos entrando porque una hora se va a ir volando. Entonces, para tratar de abarcar lo inabarcable, que si de por sí es inabarcable, quizá en una carrera completa, pues pretender hacerlo en una hora es inevitablemente simplista. Antes de entrar en materia, un, como una declaración casi que siempre en contextos académicos como es me interesa mucho hacer, que es la extraña relación paradójica, imposible y aún así estamos aquí entre, entre el arte, entre todo el trabajo que implica creatividad y construcción de significado para un grupo de personas, como lo es el teatro, y la academia, y más particularmente lo que son cursos como el que yo daré o como es lo que pretende esta clase magistral. A propósito de lo siguiente, como que estas sesiones, inevitablemente, lo que, lo que buscamos, pues es compartir conocimiento, sí, pero es inevitablemente una especie como de atajo el que terminamos por querer compartir, ¿no? Al compartir una propia metodología, un razonamiento personal, una manera en la que uno ha llevado las cosas, inevitablemente el universo de los atajos y las fórmulas y los caminos cortos y las resoluciones rápidas, como que todo ese territorio inevitablemente se manifiesta y ocurre. Entonces hay que saber que el proceso artístico y creativo en general nada tiene que ver con fórmulas, con atajos, con caminos cortos, ¿no? La naturaleza de un proceso creativo está naturalmente en otro lado, en una investigación, en una sensibilidad, en un espíritu inevitablemente rebelde frente al mundo y muchas veces ese mundo representado precisamente por la academia. Yo creo que rebelarnos contra nuestros profesores es un caldo de cultivo eh, fértil, infinito, inagotable, es un clásico y, y la voluntad por demostrarle a aquella maestra o a aquel maestro que lo que dijo no es necesariamente así, que lo que me decía que no podía combinarse, en realidad sí puede combinarse. En fin, ese universo de rebeldía es sano y no comparte mucho territorio con lo que aquí, para efectos de abrevar conocimiento y de sintetizar conocimiento, perseguimos. Entonces, bueno, esto es una paradoja que no nos queda más que habitar porque estamos aquí, pero que vale la pena tener en cuenta. Dicho eso, eh, pues me arrancaré con lo que me interesa compartirles y ustedes perdonen cuando algo de todo lo que por aquí ponga de pronto apeste justamente a fórmula y a camino corto y demás. No pretende serlo más que en aras de la clase. Bueno,
Em, ¿cómo, cómo evitar subestimar al público? ¿No? Es un poco la pregunta pro- la manera de provocación y a manera de manifestación de una angustia con la que lanzamos esta charla. Eventualmente, obviamente voy a llegar a ello, pero siento que para poder estructurar una respuesta completa, integral, yo encuentro el motivo mucho más atrás. Entonces quisiera como que aterrizáramos. Imagino que acá, obviamente no me da tiempo como me gustaría, de preguntarles uno por uno a cada quien en, en qué está, qué área del teatro es la que más practica, pero imagino que hay gente que está en la actuación, en la dramaturgia, en la dirección, una mezcla de todas las anteriores, como es un poco mi caso. Eh, entonces iré poniendo ejemplos de cada una de las áreas, pero siento que para el razonamiento fundamental aplica para todo el mundo, como un denominador común. Entonces, yo me colocaría para entender esta, vamos a decirle tendencia, no me quiero poner pesimista con las artes escénicas ni nada, pero vamos a decirle esta tendencia que a veces hay en la subestimación del público. Yo me colocaría como en el origen formativo muchas veces y lo que perseguimos como objetivos y lo que se nos instala como tabús en la formación. Pensemos, por ejemplo, en la formación actoral, que imagino que es un territorio que muchos aquí compartimos. Em, cuando se está formando a una actriz, a un actor, em, quizá lo peor que nos pueden decir, colocándonos en ese momento de la experiencia, no sé si lo peor, pero sin duda esto es unánimemente este, deprimente, es cuando se nos da la nota de que lo que estamos haciendo no es verosímil, ¿no? Como la nota de no te creo, no te creo, no se te cree en escena. Esa, esa afirmación sobre el trabajo propio actoral, pues es una daga al vientre muy profunda, ¿no? Es quizá de las notas más dolorosas, en ocasiones también de las más necesarias de manifestar, eh, tristemente común, o sea, es decir, es un lugar por el que quizá es casi inevitable atravesar cuando uno se está formando como actor. Eh, y es tan doloroso que yo creo que se instala como un miedo a volver a ese lugar que nos lleva a conductas que eventualmente caen en la subestimación del público. Pero me estoy adelantando. Regresemos al momento formativo de lo actoral. Eh, Hay un primer momento de la formación, es decir, cuando llega alguien a su primer clase de actuación con la voluntad de, dice, ser actor, contar historias y demás. Muy probablemente sea fundamental esa primera conquista de lograr que lo que se está haciendo en escena se pueda creer. Es decir, que si alguien, voy a poner cualquier ejemplo, pues que si alguien tiene que entrar a escena y verse un instante en el espejo, no le gusta su imagen y por eso decide maquillarse, decide arreglarse, decide cambiarse de ropa. O sea, es decir, una línea de razonamientos relativamente sencilla, hay que conquistar que pueda estar en escena con el artificio que eso implica, la mirada ajena, un espacio de representación, etcétera, etcétera, y conquistar que esas acciones uno lo vea desde fuera y diga, sí, lo creo. Eso que hizo me parece que es la manera de conducirse de una persona en la realidad, que es nuestro gran referente. Y aquí, para efectos del ejemplo, coloquémonos en una escena realista, por supuesto. Em, entonces, lograr eso, lograr esa primera verosimilitud, es todo una empresa, toda una aventura, tiene altos grados de dificultad, hay a quien se le facilita más que a otras personas, pero implica un grado de complejidad en sí mismo. Y entonces, una vez que uno conquista, perdón que lo ponga en términos casi como de videojuego, pero
una vez que se desbloquea ese primer nivel, digámoslo así, de que se me crea en escena, eh, entonces uno puede, uno se para distinto en el escenario, ¿no? Y es un golpe de confianza brutal. Eh, Fascinante, sano formativamente. Ahora, el riesgo es que en adelante todo el objetivo de, de la vida artística de esa persona, me atrevo a ponerlo como en estos niveles, se convierta, incluso diría, se reduzca a que en escena se le crea, a creerle. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en términos, ahora coloquémonos en la butaca, no como creadores y creadores, que entiendo que debe ser casi todo lo que los que estamos acá. Coloquémonos ahora en la butaca. Nosotros vamos a ver una obra de teatro, de cualquier tipo, de cualquier género, no importa. Cuando nos colocamos ahí, eh, tenemos una expectativa alta, naturalmente, ¿no? Y si pudiéramos, digamos, como visitar el lugar común de cuál es nuestra expectativa cuando vamos al teatro, o si respondiéramos una encuesta como artistas de qué es lo que quisiéramos que le pase al espectador que viene a ver una pieza nuestra, pues seguramente las respuestas estarían en el universo de queremos que tenga una experiencia significativa, reveladora, memorable, emocionante, que le pasen cosas. Es decir, esta lista grande de lugares comunes en la verbalidad, pero por supuesto muy extraordinario cuando de facto algo de eso ocurre cuando vamos a ver una obra. Eso es lo que queremos. Entonces, como espectadores, nos ponemos ahí en la butaca y si vamos y asistimos a una obra en donde el mérito es que en escena se les crea, se les crea, es un mérito muy, muy bajo. Es demasiado poco. No, no basta eso como para poder lograr todos esos otros objetivos que estamos argumentando que deseamos. La verosimilitud es apenas un requisito mínimo, esperable, eh, cuando de hacer una obra de teatro se trata, pero tenemos que aspirar a más. Siento que, empezando a juguetear con la pregunta de la clase de cómo evitar subestimar al público, ahí creo que se puede esbozar una primera respuesta, eh, afirmando que la verosimilitud no es suficiente, ¿no? Que es necesaria, es un vehículo, es, digamos, un lubricante para lo que fantaseamos que venga después, pero ese no puede ser el fin. Em, Como actrices, como actores, no podemos sentir que como se me cree, entonces ya estoy, ya cumplí, di una función fantástica, me puedo ir a mi casa. No termina ahí el asunto, porque entonces, ¿qué pasa? Vámonos como a posibles escenarios y ejemplos actorales, muy puntualmente. Si eh, imaginemos alguien que se enfrenta con un texto, un parlamento, que lo que dice el parlamento es, em, ¿qué calor hace? Esas son las palabras que yo tengo que decir en escena. ¿Qué calor hace? Entonces, si la mentalidad de quien está actuando, y por supuesto también quien está dirigiendo y quien lo mira y demás, la mentalidad es, tengo que satisfacer este texto a propósito de un asunto de mera verosimilitud, eso nos va a llevar a alguna resolución actoral del estilo que yo haga como, qué calor hace, o qué calor hace, qué calor hace, ¿no? Algo en ese universo actoral, en donde la resolución que yo elijo, tanto verbal, a nivel de intención, como a nivel físico, con las acciones que yo decido hacer mientras digo esas palabras, es algo que me mantenga la cabeza fuera del agua, algo que me salve la vida. Entonces yo digo, ¿qué calor hace? ¿Quién me puede decir que eso no es verosímil? Nadie. Nadie puede decir, no te creo.
Sí, ¿qué calor hace? Ah, qué calor hace. Y cualquiera de esas soluciones son verosímiles, ¿no? Son, y aquí quiero insertar este término que ahorita lo voy a jugar un poco más, son lógicas, lógicas. Y la lógica, por supuesto que no, nadie nos atreveríamos a decir que la lógica no es bienvenida en el escenario, ¿no? ¿Cuántas veces criticamos algo desde, desde la frustración como espectador de que lo que estamos viendo no es lógico, ¿no? Y la falta de lógica es frustrante, en efecto, ¿no? Y sí me atrevería a decir que es una falla, por supuesto, de la pieza. La lógica no está mal, pero otra vez no es suficiente. Porque entonces, si nosotros sentimos que con el qué calor yo lo resuelvo haciendo esto corporalmente y ya me puedo ir, puedo dar una función y puedo irme con plena satisfacción a mi casa, sabiendo que nadie puede decir que no se me cree, nuestro trabajo está con un techo muy corto. No basta eso. En cambio, si en lugar de pretender un gesto lógico, pretendemos la construcción de sentido, ¿no? Y aquí empieza a ponerse un poquito epistemológica la explicación, pero traten de navegar conmigo. Lo que me interesa es poner casi como opuestos, en términos lingüísticos, lógica versus sentido. Lograr la lógica versus la construcción de sentido. Ese, ese arribo hacia la lógica me interesa plantearlo como un arribo menor en tanto simple. Hay un punto de la creación de la ficción en donde tener un resultado lógico que corresponda de manera lógica a la realidad es incluso sencillo, me atrevería a decir. Porque es esto, es que qué calor y hacer el gesto que corresponde específicamente a esas palabras es lógico, pero ahí no hay ninguna creación de sentido. ¿A qué me refiero con creación de sentido? Em, yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, crear sentido. Y cuando lo logremos, entonces no estaremos subestimando al público. ¿A qué me refiero con creación de sentido? A que con los elementos a nuestra disposición, nosotros combinemos lo que tenemos de tal manera que sin la necesidad de decirlo, es decir, de verbalizarlo, ni textualmente ni físicamente, eh, quien observa pueda tener, vamos a decirlo así, no quiero que se ponga excesivamente retórico esto porque eso nos lo aleja, pero quien nos observa tenga un pedazo de información, un constructo de información que no estaba dicho en la obra y que ahora lo tiene el espectador como resultado de su propia inteligencia. Entonces, ahora voy a repetir esto de muchas maneras y con muchos ejemplos para tratar de que esta definición ahí medio rimbombante aterrice. No, pero mucho de nuestro objetivo como artistas es generar, a partir de la obra de teatro que construimos, una experiencia para el público en donde esa persona pueda ser testigo de su propia inteligencia, la suya, no tanto la nuestra como artistas, sino construir un laberinto para que la persona tenga la experiencia de la propia inteligencia, el espectador. Entonces, tratando de ilustrar un poco cómo sería el razonamiento que buscamos en el espectador, tiene que ver con que la gente diga caricaturizándolo, ¿eh? Pero que el público diga, estos momentos como de eureka, ya entendí lo que está pasando. Ah, en realidad, aquí hay una infidelidad. En realidad, este personaje está muerto. Ah, lo que está pasando realmente es que se va a ir de la casa. Lo va a dejar, lo va a dejar. No, esos momentos en donde tenemos
esa excitación, esa pequeña euforia sobre que estamos eh, deduciendo lo que está pasando, son, son situaciones que como espectadores nos son profundamente familiares, ¿no? Sobre todo con contenidos que disfrutamos y contenidos desde muy intelectuales hasta de consumo mucho más popular. eh, Cuando lo disfrutamos es porque tenemos esta sensación de construcción de sentido constantemente. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una escena en donde nosotros empezamos a generar esta euforia en torno a la conclusión hipotética, pensemos, una de las que dije, lo va a dejar, ¿no? Pero empezamos a construirlo como un gesto que nos va entusiasmando, nos va asustando, nos va generando un vacío, todo eso que fantaseamos que le pase a la gente con nuestras obras. Cuando estamos en esa línea, eh, es eh, seguro, esto se los puedo garantizar, para que eso esté sucediendo, es fundamental que el contenido de la pieza no lo esté diciendo. Nosotros entramos en esa euforia porque hay síntomas de la cosa que nosotros, como resultado de nuestra propia inteligencia, como público, empezamos a unir y vemos, claro, si esto existe y esto existe y esto existe, ¿en qué situación esas cosas podrían estar ahí? Y ese proceso es la inteligencia de quien observa lo que está trabajando ahí. Y entonces la conclusión que de eso deriva es lo que nos activa. Entonces, subestimar al público tiene que ver directamente con no otorgarle créditos de inteligencia, no generarle una experiencia que le desafíe. Si nosotros estamos, ahora vamos a ponernos con, o sea, nosotros estamos haciendo esa historia, escribiéndola, dirigiéndola, actuándola, eh, esa historia en donde la fantasía es que el público tenga este momento eufórico en torno al hecho de que lo va a dejar. Estamos nosotros, pensémonos ahora en la dramaturgia. Estamos escribiendo esa escena y decidimos poner en boca de ella el texto, me voy, el texto, te voy a dejar. ¿Qué pasa? Que cuando, como público, escuchamos eso, vemos ese texto, se nos verbaliza de manera frontal, dejamos de tener la aventura de deducción que teníamos. Entonces, en lugar de que, siguiendo con la caricaturización, en lugar de que el pensamiento sea, no puedo creer, ella está a punto de dejarlo, es lo que está a punto de pasar, lo va a dejar. En lugar de eso, lo que pensamos es, lo va a dejar. Ni siquiera merita un pensamiento, es solamente información que nos llega de manera lógica, de manera directa, inequívoca y sin ningún grado de desafío. Em, Entonces, probablemente derivado de esto, algo del pensamiento que se puede activar desde la angustia de quien cuenta una historia es, bueno, por entonces, ¿qué es lo que sí se actúa? ¿No? Si la premisa detrás de este rollo que estoy diciendo es no verbalizar lo que nos interesa que le pase al público, entonces, qué es lo que sí hago? ¿No? Y yo les diría, todo esto evidentemente es una plática mucho más larga de todo, ¿no? Pero yo lo que les diría es, lo que hay que olfatear en términos de qué es lo que uno sí debe buscar en escena, qué es lo que sí se actúa, qué es lo que sí se escribe, son los síntomas de aquello que queremos que le pase al espectador, de aquello que queremos que se le revele al espectador en términos de sentido.
Entonces, sigamos jugueteando con el mismo ejemplo. Una escena en donde queremos que la revelación, por revelación me refiero justamente a esto que nos interesa que al espectador le caiga en términos de construcción de sentido. La revelación es, lo va a dejar. Ella lo va a dejar a él. Entonces, entrando un poquito en los lugares más técnicos, el primer paso para construir una revelación óptima en términos de narrativa sería identificarla. ¿Qué es lo que quiero que se le revele al público? ¿Qué es lo que quiero que el público deduzca como resultado de su propia inteligencia? En esta escena lo que me interesa es eso, que ella lo va a dejar. Nosotros podemos partir de la revelación que sea. Muchas veces, hago un pequeño paréntesis antes del ejemplo, cuando estamos imaginando en hacer una obra o cuando estamos montando una obra, fantaseamos con, o sea, ¿por qué estamos haciendo esa obra? Pues porque algo nos enganchó cuando la leímos, por ejemplo, ¿no? Y esa experiencia de magnética se la queremos ahora regalar al público, lo queremos articular de tal manera que se la demos ahora al público. Eh, y eso que nos enganchó, eso que nos pasó, esa reflexión que nos movilizó al punto de ahora querer hacerla, probablemente ahí está la respuesta en qué es lo que quiero que se construya a nivel de revelación. Em, entonces, volvamos al ejemplo concreto. Estamos en una escena en donde lo que queremos revelar es que ella lo va a dejar, que eso le resulte al público una explosión en la cabeza. Entonces, el primer paso, yo les diría, es que tenemos que aferrarnos a la máxima de eso que queremos revelar, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Y por decirlo me refiero, decirlo de manera verbal, por supuesto, pero también se puede decir de manera física, ¿no? Entonces el personaje de ella nunca va a decir nada en esa línea, nunca va a decir, ya me voy, me marcho, quiero cortar, quiero terminar la relación, ya no me siento feliz aquí, nada en esa línea vamos a decir y tampoco lo vamos a hacer, es decir, tampoco vamos a ver al personaje eh, haciendo su maleta, escribiendo una carta de despedida, eh, escapando de alguna manera. No lo vamos a decir, ni con la palabra ni con la acción. Entonces, pues menudo problema, ¿no? En el que nos encontramos. Frente a esto, la pregunta artística natural es, ok, pero entonces, ¿qué es lo que sí digo? ¿Qué es lo que sí se puede decir? Y ahí es cuando voy a los síntomas. Y esos síntomas, vamos a juguetear con cuáles podrían ser síntomas posibles, ¿no? Va a quedar inconcluso el rompecabezas ahora aquí en la clase porque lo estamos haciendo al vuelo y la creación necesita mucho más tiempo que esto, pero pensemos, ¿qué es lo que sí vemos? A lo mejor vemos una extraña dulzura de nuestro personaje para con su pareja. Una dulzura que como ya vimos otras escenas antes, quizá, sabemos que no es habitual, ¿no? Y entonces, como que en la experiencia del espectador, en el cerebro del espectador, ahí como hacemos una especie de nota mental. Ah, hoy está más dulce, ¿no? Eh, y, y vemos que a pesar de, o sea, que su ritual de los viernes, el personaje lo modificó. Eh, o vemos que hoy aceptó ir con su pareja a ese plan que el contenido y la narrativa de la historia ya nos comunicó que odia y que le fastidia mucho. Entonces empezamos a poner una serie de extrañamientos en la narrativa que por sí mismo ninguno, ninguno nos diría lo va a dejar.
Pero como resultado de todo lo que se ha venido construyendo, el espectador ata esos cabos y entonces concluye, insisto, como desde cierta euforia, con cierta derrama de adrenalina y como resultado de su propia inteligencia, deduce aquello a donde queremos llevarlo desde la creación. Estos síntomas, este momento en donde el personaje es profundamente dulce, como nosotros sabemos que lo que queremos revelar es lo otro, es que lo va a dejar, probablemente ese momento de dulzura, ahí sí que hay, en términos de construcción creativa, un gesto en torno a la lógica. Retomando esto que decíamos de lógica versus sentido. La lógica no es que sea una enemiga del escenario. No es que entonces la lógica es el enemigo y entonces, pues, ¿qué mierda actúo? Si, vamos a decirlo en estos términos absurdos, si se me prohíbe atender la lógica. Entonces, no, por supuesto que la lógica y lo que comunicamos y gestos afirmativos son factibles en escena. Pero hay que tener muy claro que lo que queremos comunicarle al público no descansa en ese gesto, porque entonces la lógica nos es problemática. Entonces sí que es una subestimación a quien nos está mirando. Por eso vuelvo a estos pasos que ponía sobre la mesa. De entrada, lo que hay que hacer primero es, ¿qué es lo que quiero que al público se le revele? ¿No? Y esta pregunta tiene una, o sea, la arquitectura de esta pregunta dentro de nuestra pieza escénica, dentro de la totalidad de nuestra obra de teatro, aplica en múltiples niveles. Puede ser como en el nivel de la obra de manera global, ¿no? ¿Qué quiero que le pase a la gente con esta obra, con toda la obra? ¿No? Yo en mi propio trabajo muchas veces lo articulo esto en términos de la siguiente pregunta, que es, ¿qué conversación quiero activar en el público después de que vean mi obra? ¿De qué fantaseo que se vayan a platicar en la cena posterior? ¿Qué tema político me gustaría poner ahí? ¿Qué tema social? ¿Qué tema moral? ¿Qué conversación quiero activar? Eh, o por ejemplo, puede haber otras obras que tengan como un corte en sus objetivos que sea con una bajada mucho más social, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que hacer una obra que condene el abuso sexual infantil, ¿no? Que es obviamente absolutamente legítimo como objetivo. Eh, pero si el objetivo, si yo quiero que eso se dé como una revelación para el público, lo que tendría que ocurrir, de acuerdo a esto que estamos planteando, es no, la obra no debería decirlo. Es decir, la obra nunca debería decir condenamos el abuso sexual infantil, lo cual con temas de este corte mucho más social, mucho más político, mucho más duro, se vuelve un poquito más angustiante para el espectador, porque para el creador, perdón, se vuelve más angustiante, porque ¿cómo que no voy a decir la condena política, la condena social, la denuncia puntual que me interesa hacer? ¿Cómo que la obra no lo va a decir? Si eso es lo que me interesa como artista, como creadora de esta pieza. Yo sostengo con esto que si conseguimos encontrar un formato narrativo, una arquitectura narrativa, en donde consigamos que el público, sin necesidad de que la obra lo haya mencionado nunca, el público salga de la obra y diga, como resultado de su propia motivación, el abuso sexual infantil es una mierda, nuestros objetivos artísticos habrán sido satisfechos de manera mucho más poderosa. Muchas veces, y estoy seguro que todo el mundo acá podrá encontrar ejemplos de esto que voy a decir,
asistimos a obras o hemos hecho obras en donde tenemos un objetivo de discurso en términos de lo social y de lo político, y que la obra lo termina verbalizando, lo termina diciendo. Es como, contamos esta historia y los últimos parlamentos en la última escena, el personaje o la última proyección o como ustedes quieran, es un personaje diciendo, por lo tanto, el abuso sexual infantil es un acto deleznable y las estadísticas en este país son así, 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 y, y eso tenemos que perseguirlo y condenarlo y denunciarlo cada vez que lo veamos porque nuestros niños y nuestras niñas están en riesgo. Estoy seguro que se pueden relacionar con obras que terminan haciendo como la bajada política, ¿no? Y vuelvo un poco al origen de lo que estaba diciendo en la charla de hoy. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Así como hablábamos de que el mayor miedo de quien actúa es, permítanme la generalización, es la aseveración de que le digan, no te creo, no te creo. Yo creo que en igual medida el mayor miedo de quien dirige es la aseveración de que le digan, no te entiendo, no entiendo tu obra, no la entendí, no sé de qué se trató, qué querías decir. No son también afirmaciones y críticas y réplicas que derivan en una angustia significativa para quien está dirigiendo esa pieza. Y entonces, así como quien actúa para evitar la afirmación de que no se le cree, muchas veces termina llevando su trabajo a un universo de cierta ilustración actoral, en donde el gran objetivo es nada más la lógica y que se me crea, y que si tengo frío voy a hacer esto, y que si el texto sugiere felicidad voy a sonreír, y que si el texto sugiere tristeza voy a llorar, y que no digo que sean habilidades menores, hay que tener cierto entrenamiento para subirse y reír frente a 200 personas en un teatro, para subirse y llorar frente a 200 personas en un teatro. No digo que eso sea menor o que lo haga cualquier persona, por sí digo que es insuficiente para efectos de construir una experiencia teatral. Entonces, así como quien actúa puede encontrar que la permítanme la expresión, pseudo-satisfacción artística, el autoengaño en pensar que con eso ya se consiguió el objetivo, lo mismo con quien dirige o incluso con quien escribe, pero pensémoslo en la dirección. Quien dirige puede caer en el error común de que si se entiende, si se entiende, ya chingó, ya con eso está, ya logró el objetivo. Y no puede ser suficiente, porque entonces, ¿qué pasa si yo estoy dirigiendo una obra y lo que está dictando mis decisiones artísticas es el miedo a que no se me entienda, el miedo, y digo, en tiempos de cancelación, esto se ha exacerbado mucho más, por supuesto, pero el miedo a que lo que yo quiero decir o lo que yo quiero condenar o del lado de la historia en el que yo quiero que se me ubique, si lo que está rigiendo es mi miedo a que eso no sea claro, pues voy a hacer contenidos en donde yo me asegure de comunicar de manera lógica lo que, lo que en una versión ideal comunicaría a partir de la construcción de sentido, lo que implicaría no decirlo. Y insisto en que es un miedo muy fundamental. Cuando hablamos de riesgo artístico, que es una palabra también que visitamos mucho en la construcción del arte, me refiero a riesgo, la palabra riesgo, ¿no? Por un lado, yo creo que cada persona tiene un parámetro de riesgo distinto. Lo que para alguien puede ser un gesto de profundo riesgo, pensémoslo otra vez en el universo de una escuela de formación actoral. ¿No? Para alguien puede ser un riesgo muy potente cantar a capela, pero a lo mejor no representa ningún riesgo hacer una escena sin ropa. Y para la persona de al lado puede ser exactamente lo contrario. En fin, por un lado, cada quien tiene sus propios parámetros de lo que es el miedo y por lo tanto de lo que es el riesgo, ¿no? Porque el riesgo va naturalmente de la mano con el miedo.
Em, pero yo me atrevería a decir que un denominador común a lo artístico son estas que comentaba, en lo actoral que no se nos crea, en la dirección que no se nos entienda, en la dramaturgia también que no se nos entienda. Y entonces la toma de riesgo tiene que ver justamente con asumir que esa posibilidad puede ocurrir, por supuesto, pero solo hasta que yo me atrevo a actuar algo que quizá alguien no lo va a entender del todo. Quizá alguien no va a hacer esa unión de puntos y ese completar el rompecabezas como yo fantaseo. Quizá sí. Y para eso felizmente hay ensayos en donde uno dice, es que aquí me está faltando esta pieza para entonces poder asistir a la revelación a la que se me invita, ¿no? Y eso es en buena medida el trabajo de la dirección. Em, pero solo hasta que yo me atrevo a correr ese riesgo, solo entonces me coloco en el espacio de oportunidad para que eso que estoy haciendo en escena resulte revelador para quien lo está mirando. Tanto quien actúa como quien dirige como quien escribe, o quien hace la música de una obra. No, lo mismo, ¿cuántas veces no vemos un diseño musical o sonoro que nos está diciendo cómo debemos sentirnos? Que nos dice, aquí tienes que llorar con la música que se pone. O que nos dice, aquí es un momento de revelación épica para el personaje. Es decir, todas las áreas son susceptibles a caer en un asunto excesivamente lógico y por ende una subestimación al público y dejar de lado la posibilidad de la construcción de sentido, que insisto, cuando decidamos, esto me interesa que sea un momento significativo para el público, hay que trabajar en torno a ese momento desde la construcción de sentido y no desde la construcción lógica. Quien dirige y tiene miedo de que no se entienda su postura política frente a un tema, ese miedo lo va a llevar a que en la obra, que los personajes o en las acciones, en el diseño de puesta en escena, en el cartel que pone al final, en el discurso del programa de mano, lo va a llevar a decir, mi postura es esta en la realidad. Y entonces, probablemente sí, quien asiste a esa obra no va a tener dudas de que esa persona que dirigió o ese equipo está del lado correcto de la historia. No, y no quiero minimizar, otra vez vuelvo a, son tiempos de persecutorios en muchos sentidos, y no es un deseo menor querer asegurarse de comunicarle al mundo la certeza de qué lado estamos con ciertos temas para que no haya malos entendidos. No es un deseo menor, no es un miedo menor tampoco. Ahora, lo que yo creo que nos toca hacer como artistas y como creadores es asumir riesgos, asumir la aventura de decir las cosas de manera un poco más parcial, atender estos síntomas que digo, no decir, no masticarle la comida al público. Y si bien sí puede haber espectadores y espectadoras que no entiendan nuestra postura en la realidad, si bien este es un riesgo y es un riesgo que inquieta, pero así es como nos vamos, solamente así es como nos vamos a acercar a que el público tenga una experiencia en donde no se le subestime, donde sienta que su inteligencia está siendo retada fascinantemente y donde entonces nos acerquemos a aquello que desde el origen decíamos que es lo que acordemos que todo mundo queremos, ¿no? Que el público tenga una experiencia significativa, memorable, reveladora, inspiradora, emocional, lo que queramos. Pero para que eso ocurra tenemos que evitar decírselos. Y al evitar decírselos corremos el riesgo de que alguien no pesque del todo qué es lo que yo quería decir. Es, por ejemplo, contrastémoslo con el territorio de la política. En la política, la expectativa que tenemos de los políticos es de entrada las certezas lógicas, ¿no? O en el activismo, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos activismo,
para quienes, yo creo que casi todo el mundo tenemos alguna causa donde tenemos un perfil mucho más activista, ahí la pretensión es denunciar frontalmente lo que nos interesa denunciar. Em, hacemos, nos manifestamos para que se legalice el aborto. Nos manifestamos para que, en contra de el feminicidio puntual que acaba de ocurrir. Ahí la intención es otra, la intención es política y por lo tanto, ahí vamos a la afirmación, porque no estamos en un contexto de lo artístico, como lo es el teatro, pero en un contexto donde lo que se persigue es una experiencia estética, y aquí también hay mucha conversión, muchos grises, muchos matices, pero permítame por la brevedad de ponerlo con esta radicalidad, pero cuando estamos en una experiencia estética, si nosotros le decimos, entendiendo el micrófono que implica el escenario, si nosotros le decimos al público, esto es, esto es mi postura, esto es mi convicción con la realidad, esto es lo que tú debes de llevarte a casa, el público seguramente va a decir, ok, registrado, porque la lógica se registra con muy poco rango de error, ¿sí? Pero va a ser una experiencia muy poco significativa. Va a ser una experiencia en donde se diga, ok, estamos de acuerdo, chao, ok, esta persona hizo una obra a favor de la izquierda, de que hay que votar por la izquierda. Ah, ok, de acuerdo, sí, yo estoy en la misma. Adiós, ¿no? Pero si queremos hacer una obra para que se vote por la izquierda, ¿no? Para tratar de darle seguimiento a este ejemplo, quizá, y lo pongo ahí como provocación teórica, quizá cuando más potente se va a verificar nuestro objetivo es si hacemos una obra donde mostramos a puros simpatizantes de la derecha pasándola increíble, hablando de todas las ventajas que para ellos va a tener votar por la derecha. Entonces, construimos eso, lo ponemos en escena, invitamos a la gente a que vea eso, y entonces probablemente generemos una indignación a partir de lo que se acaba de ver, de decir, ¿cómo que estos imbéciles están celebrando que la derecha les va a permitir esto y esto y esto y esto y esto, y que va a sacar a estas personas del radar social y que va a apoyar la militarización así y así y así, y que va a favorecer el genocidio así y así y así? ¿Cómo? ¿Por qué viene a ver una obra de mierda donde unas personas están celebrando lo que a mí me parece detestable, ¿no? Y a lo mejor la sensación es contra la obra, pero probablemente derivado de eso seamos mucho más eficaces en que saliendo de ahí la gente diga, ¿sabes qué? Hay que insistir en votar por la izquierda y hay que promover a la izquierda porque si no, esto es lo que nos puede pasar. Entonces el objetivo artístico estará cumplido de manera mucho más poderosa. Estoy, por supuesto, simplificando tanto la obra como el razonamiento de los espectadores y demás en pro del ejemplo que quiero poner, ¿no? Porque también existen, y esto tenemos que tenerlo muy claro cuando estamos haciendo obras, y de hecho yo les diría, para esas personas tenemos que trabajar. También existen personas profundamente lúcidas, críticas, que perciben los detalles, que ven las minucias, que están poniendo atención a todo, que están con una voluntad de lectura amplia y que si hacemos esta obra de la con la que ejemplifico ahorita de la derecha y la izquierda, van a poder entender que la obra es una provocación, van a experimentar la indignación probablemente que se les produzca cuando, cuando esos personajes estén hablando de que qué bueno que se prohibieron los matrimonios homosexuales, pero también van a entender que detrás de eso hay un gesto sofisticado, semiótico, escénico, en donde el equipo que está haciendo esa obra no son unos imbéciles de la ultraderecha que están queriendo apoyar lo que a mí me parece detestable. O sea, hay quien va a entender toda la dinámica y quien va a valorar el trabajo
a partir de la provocación, a partir de huir de la lógica y apostar por la construcción de sentido. Eso, valga la obviedad, existe. Estoy seguro que la mayoría de las personas aquí nos inscribiríamos en esa lista, porque ¿quién se mete a escuchar una clase magistral sobre cómo no subestimar al público, sino quienes nos declaramos que tenemos una mirada detallada? Y para esas personas hay que elegir trabajar. ¿Cuál es el riesgo? Pues sí, que haya una o dos personas que no entiendan que mi intención detrás de la obra era generar un razonamiento a partir de esta operación. Y sí, puedo correr la mala suerte de que además esas personas que no lo entendieron, además vayan y en la realidad me señalen como indeseable. Y es un bajón de mierda, sin duda, sin duda. Y nos lleva a cuestionarnos si la elección artística que tomamos fue la correcta, también, también. Insisto, no quiero minimizar esa posibilidad, pero sí creo que como creadoras, como creadores, nuestro trabajo es asumir ese riesgo y entender que lo que hacemos tiene una carga muy importante de servicio social, pero un servicio social muy, muy, muy sofisticado, porque es un servicio social donde lo que nos corresponde es generarle experiencias desafiantes a la gente. Es un servicio social distinto al servicio social en donde se le provee algo a las personas. No damos una beca, no damos una clase, damos una experiencia estética, una experiencia que muchas veces tiene que pasar por el conflicto, por la crisis, porque esa crisis es lo que va a derivar en la experiencia, insisto, de la propia inteligencia de quien nos está observando. Bueno, felizmente somos mucha gente por acá, cosa que me alegra. La mala noticia es que seguro no se puede atender toda la conversación que esto querría derivar. Entonces, sin saber cuál será un método, seguramente va a ser injusto la metodología, perdónenme, pero igual podemos atender como unas tres preguntas antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo está? Yo les diría, pónganlas en el chat, quien quiera preguntar o comentar algo, y las tres o cuatro primeras vamos viendo cómo es de tiempo, las atendemos. ¿Les parece? Venga, Giovanna, te escuchamos, te leemos. O si quieres, a ver, te leo. He visto trabajado con obras que están muy cargadas de referentes, que pareciera que si el espectador no los tiene, no lo va a entender de verdad. ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo incorporar estos guiños referenciales sin volver la pieza inaccesible, pero sin sentir que debe sobreexplicarse? Ok, también tema muy amplio para respuestas cortas, pero lo voy a intentar. Yo creo que aquí, la conversación acá, Giovanna, yo creo que tiene que ver con niveles de lectura en una obra, que es un tema amplio. Yo creo que no está mal que una obra tenga referentes muy sofisticados, ¿no? Es decir, es parte de la creación artística, del gozo, el barroquismo intelectual me parece que es inherente al arte en general desde siempre y a algunos artistas y algunas piezas en particular. Ahora, sí creo que si la llave para poder asistir y tener una experiencia memorable en esa pieza depende exclusivamente de que conozcas los referentes, pues es una pieza que se equivocaría si planea salir como al mundo, como el resto de las piezas. Se convierte en una pieza pues de nicho, ¿no? Y si se va a presentar solamente en las clases de postdoctorado de historia del arte, etcétera, etcétera, entonces puede ser fantástico. Pero si no, si digamos es una pieza que sale a un circuito un poco más abierto, yo creo que el ideal cuando estamos construyendo cualquier pieza es que vayamos pudiendo tomar
al público, un poco de la mano, valga lo condescendiente de la imagen, justamente parecería contra el hecho de la subestimación, pero como llevar con nosotros a los espectadores, de tal manera que si alguien no ha leído esos libros, o no fue a esas clases, o no ha viajado por esas partes del mundo, yo qué sé, hablando de oportunidad, de privilegio, de antecedente, etcétera, la experiencia para esa persona puede ser potente y profunda, aun si no conoce todos esos referentes. Les pongo un ejemplo muy rápido, con la película de El Resplandor de Kubrick. Eh, es una película que, permítanme la generalización, yo creo que todo el mundo podemos gozar y disfrutar y valorar por sus valores anecdóticos, por sus valores de fotografía, la historia de este escritor que pierde la cabeza en un hotel en mitad del invierno en la montaña con su familia, eh, su hijo que tiene una posibilidad de comunicación paranormal, los fantasmas que hay en este hotel, la relación que se va volviendo cada vez más tóxica y retorcida entre la pareja. Y finalmente, todo lo siniestro y de terror y de imágenes, el elevador abriéndose, sacando una especie de ola inmensa de sangre que viene atravesando el pasillo. En fin, todas estas imágenes icónicas que tenemos de esa película, las podemos gozar y disfrutar y pasarla increíble y tener pesadillas y querer volver a verla y comentarla y gozarla, una experiencia estética completa, digamos. Pero si después uno se entera, y hay un documental que les recomiendo al respecto, está en YouTube, doblado al español completo, gratis, pero también está la película, que se llama Habitación 213 o 219. La habitación que en la película le dicen a los personajes, pueden usar todo el hotel menos esta habitación, que obviamente se vuelve el tabú que conduce mucho de la historia. 237, gracias. Habitación 237. Eh, Uno ve que en ese documental lo explican muy a profundidad, cómo esa película también puede ser este, mm, la manera en que Kubrick, el director de la película, le estaba diciendo al mundo que él fue el responsable de filmar el porque eso implicaría, el pseudoalunizaje del hombre en 1969. Que esas imágenes icónicas, históricas, de la primera vez que el hombre puso un pie en la luna, en realidad se hicieron en un estudio y Kubrick las dirigió. Y es un secreto que tienen con el gobierno de Estados Unidos, que no puede revelar evidentemente por las implicaciones políticas e históricas que tendría, pero que a través de esa película, Kubrick quiere hablarnos de ello. No, esto sería como un poco lo que tú dices, este referente profundo del cual, pues, difícilmente tenemos idea cuando vimos la película, la primera vez que vimos la película. No saber eso no implica que la experiencia con esa pieza sea menor, la experiencia estética que tengamos. Sin embargo, saberlo, que si hayamos leído ese libro, robustece muchísimo nuestra experiencia, porque podemos seguir disfrutando de la historia, la fotografía, el terror, el paisaje, las imágenes, la sangre del elevador, los fantasmas, etcétera, y además estar disfrutando porque tenemos esa capacidad como seres humanos y nuestro cerebro es así de increíble. Además estar diciendo, claro, aquí es una señal de esto, aquí es una señal de lo otro. Entonces, para acabar de responderte, creo que la obra ideal tendría que poder ser estimulante para quien conoce los referentes, pero también para quien no los conoce. Bueno, la dejaré ahí por ahora. A ver, Arturo Águilas Ochoa. ¿Cómo saber que el mensaje es entendible desde la mirada exterior? Como quien hace un acertijo enrevesado porque sabe la respuesta, pero desde el ojo de quien adivina, no es un tren de pensamiento coherente. Pues sí, esta pregunta, Arturo, es mucho la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo saber si estamos siendo totalmente exactos con, con nuestra hipótesis? Yo te diría, no hay manera de saberlo. Es, es, es un objetivo fútil, yo creo,
el tratar de diseñar para que todo el mundo entienda lo mismo. Hay contenidos así, hay contenidos, digamos, que pretenden lecturas unívocas. Em, pero como cada cabeza es un mundo, perdón por entrar en este nivel de lugares comunes, pero como es así, los síntomas que para una persona podrían ser los elocuentes y los exactos, que lo serían para ti en tu obra, por eso los estás poniendo así, para otra persona pueden ser insuficientes y para otra persona pueden ser excesivos. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con la hipótesis de lo que creemos que para nosotros es el mínimo indispensable. Y aquí quiero enfatizar mucho cómo esta idea de síntesis que, tanto, que tanto visitamos también en la construcción dramática, aquí juega muchísimo. El riesgo consiste en poder decir algo muy complejo con lo mínimo. Ahí estaremos apostando a la construcción de sentido. Porque si empezamos, si ese, lo que es el mínimo, le empezamos a poner y a poner y a poner y a poner y a poner, eventualmente vamos a llegar a la lógica, ya que resulte obvio. Por lo tanto, la obviedad, la lógica, es opuesta a la construcción de sentido en los términos en los que estoy queriendo plantear. Entonces es una alquimia constante y fascinante. Te diría, para eso son los ensayos, para eso probamos, nos equivocamos. Cuando invitamos gente a que vea un ensayo, es parte de lo que queremos verificar, si se entendió, si fue muy obvio. Estas preguntas con las que bombardeamos a la gente cuando va a ver un ensayo tienen que ver con esto. ¿Pero qué entendiste? Pero entiendes que Edipo es el papá y también la pareja, en fin, perdón, es el hijo y también la pareja, en fin. Hay preguntas muy puntuales que hacemos para ver si se entendió. A veces nos dicen, sí, claro, eso es obvio. Y decimos, chingado, no, pues no debería ser obvio. Entonces hay que echar para atrás y hay que quitar estímulos que estén ahí, ¿no? Para acercarnos más a la experiencia de la revelación. Pero es una alquimia muy, muy, muy particular. Perdónme por entrar en esta especie de tono de venta que detesto, pero en el curso que daré, aquí con el sitio, como que nos clavaremos mucho más como en minucias estructurales que creo que abonarán a poder entender cómo nos podemos acercar un poco más a estas certezas. Pero yo te diría, nunca hay certeza, es una alquimia constante. Hay que apostar y apuesten por su sensibilidad, ¿no? Porque cuando apostamos porque se nos entienda, seguramente nosotros estamos pensando, yo con menos lo entendería, yo con menos lo deduciría, pero voy a excederme para evitar riesgos. No, hay que correr riesgos y sí irnos a ese mínimo con el que creemos que nosotros como creadores, el mínimo con el que ya podríamos acceder ahí. A ver, voy a la siguiente. Hay dos más, yo creo que con eso la dejamos para no colgarnos demasiado de la hora. La de Val y la de Elena. A ver, voy con la de Val. Em, gracias por la plática. Pregunto desde mi perspectiva como creadora de teatro infantil, ¿de qué manera es posible articular un discurso escénico dirigido a las infancias que, sin recurrir a lo explícito como mencionas, logre establecer una comunicación asertiva considerando los niveles de comprensión cognitiva y emocional de los niños, al tiempo que propicia una experiencia estética y reflexiva también significativa para los adultos que los acompañan? Eh, bueno, también para mucho da esta pregunta. Em, Yo por ahí te diría, Val, que sé que estás en México radicando. O sea, hay, por ejemplo, una compañía que yo siento que ataca muy bien esta pregunta, es la compañía Proyecto Perla, que siento que se han clavado mucho en esto. Tiene una obra que ha girado ahí mucho por el mundo que se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias, que es una obra para infancias sobre la desaparición forzada, que siento que ya colocar como esos dos universos como objetivo entre la interlocución y el tema, aborda naturalmente esta pregunta. Yo, sin considerarme un especialista del teatro para infancias, pero siento que
sea, mi primera obra estuvo en ese territorio y después no lo he vuelto a visitar con obras propias, solamente con trabajo actoral. Y lo que te diría es, siento que hay una tendencia a priori, cuando estamos pensando en obras para las infancias, a subestimar incluso a las infancias. Pero lo que les diría es, esta deducción, esta capacidad de ver síntomas y por lo tanto intuir situaciones más complejas, también está en las infancias. Em, Probablemente lo que es una intuición desafiante para una persona de 8 años resultará menos desafiante para los padres, padre y madre que le acompañan. No, pero no quiere decir que la operación de desafío que se esté buscando construir no tenga eh, la misma operatividad técnica, ¿no? Como que me parece que el error en el que se podría caer acá es en pensar que en tanto que es un público que está en las infancias, por lo tanto, eh, podemos ser una metralleta de obviedades, porque a fin de cuentas son infancias, y entonces, si esto se vuelve una clase, pues qué mejor, ¿no? Y que al final del día, como que ese razonamiento puede derivar en sí, como en simplificar lo que amerita tanta sofisticación como cualquier otra obra. Siento que eso te diría para rebotar un poquito lo que me preguntes. Espero sirva. A ver, voy a la última y con esto vamos cerrando. De Elena Andrade. ¿Tienes algún consejo sobre cómo manejar estas ideas en un texto que use narraturgia sin que, por ejemplo, los personajes parezcan estar evitando decir algo, estén queriendo ocultar cosas dentro de la narración, sin que parezca artificial el no decirlo? Em, Acá, Elena, siento que habría que entrar como en específico con el texto para ver a qué te refieres, pero es que yo te diría, el no decir algo, más que un problema en potencia, yo lo veo como la oportunidad. Si un personaje evita decir algo, el foco de quien está leyendo o viendo esa obra se va a ir a ¿qué es lo que no está queriendo decirme? Y esa es una pregunta que, en términos dramáticos, es oro puro, es, es, es pura pólvora, porque entonces activamos la inteligencia del pensamiento del espectador a partir de este remolino deductivo que nos interesa perseguir. ¿Qué es lo que no se quiere decir? Em, Siento también que si tú, pensándolo en términos dramatúrgicos, na- narratúrgicos incluso, sin conocer la pieza, pero a lo mejor quizá como lo que yo buscaría desarticular es la certeza de que cuando el personaje narra, por el puro hecho de que eso lo está diciendo a público, entonces ahí dice, es totalmente honesto, ¿no? Y ahí dice toda la verdad. Siento que no necesariamente tienen que ser así. O sea, sus espacios narrativos pueden estar también cargados de conflictos y de miedos, y a lo mejor tiene una relación con ese interlocutor que es el público o ese interlocutor hipotético que es el fantasma de su padre, para ponernos shakespearianos, o sea, pero puede tener conflictos, tantos como lo tiene en las escenas dialogadas, que le implican mentir, omitir, no decir cosas, que tiene objetivos, que tiene obstáculos, que tiene estrategias. Entonces, yo no creo que se perciba como un problema que un personaje no quiera decir algo. Siento que nos empieza a deducir, a ver, a quién le está hablando, quiénes somos como público en su interlocución, qué le pasa, qué es lo que quiere ocultar, cuál es la consecuencia que pasaría. Es decir, como todas em, las preguntas de siempre, digamos, ¿no? De qué quiere, cuál es su objetivo, cuál es su estrategia, cuál es su obstáculo. Siento que aplican igualmente en la narraturgia, ¿no? Y a lo mejor es eso, como desarticular eh, la idea de que como es narrado, como estos apartes shakespearianos justamente donde parecía que lo que es aparte, ese es el código, ¿no? Cuando hay una parte a público, el personaje ahí dice la verdad y nos enseña sus intenciones reales.
eso se puede jugar a eso, pero también se puede jugar a lo que queramos. Entonces, lo narrado puede tener las reglas que tú quieras, te diría. No hay ninguna preestablecida. Bueno, ahí les está respondiendo Pablo. Muchas gracias, de nada. Bueno, muy bien, pues con esto cerraría. Les agradezco mucho que se conectaran desde tantos lugares, tanta gente. A quien vea más adelante, pues para mí será un placer seguir la conversación. Estoy poniendo aquí en el chat mi correo. No me está dejando poner la arroba. Bueno, se los voy a decir. Para quien quiera escribirme y seguir la conversación con algún tema, por favor, hágalo con confianza. Es David Gaitán 511 @gmail.com. David Gaitán 511 @gmail.com. Por ahí, si se quedan con algo así muy apremiante y quieren que la sigamos ahí por correo, escríbanme y les prometo respuesta. Me hubiera encantado charlar un poco más, escucharles también a ustedes, pero bueno, el formato hoy fue así, pero espero que coincidamos virtual o aún mejor tridimensionalmente en el futuro. Muchas gracias. Les saludo, les abrazo. Nos veremos por ahí, estoy seguro que sí. Chao.